Nos vamos a ir a el año 1994. Paremos ahí. Estamos hablando de nostalgia de la dictadura y vos te me vas al 94. Sí. Ah, claro, es nostalgia de la dictadura. Está bien. ¿O dijiste nostalgia? No, obviamente, está bien, está bien. Dale, dale, dale. No nostalgia nuestra, no caíste, sino no caíste. lo que vos estás planteando es, había gente que terminada la dictadura, Sí. tenía nostalgia de lo que habían sido aquellos años terroríficos de nuestro país. Y lo hemos visto en un montón de casos que hemos tratado juntos y por separado. Sí, sí. Digo, la banda de los comisarios, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Policía que aprendieron a secuestrar en la dictadura y Sí. que en democracia lo siguieron haciendo. Hay muchos ejemplos, lamentablemente. El caso Por Sivac, ejemplo, entre entre otros. tantos, ¿no? Pero lo cierto era que había personas que vivieron aquellos años y que ya en democracia siguieron utilizando los mismos métodos que aplicaban entre el 76 y el 83. Y vamos a hablar específicamente de la nostalgia que tuvo de aquellos años, o de lo que hizo en aquellos años, nada menos que un coronel. No es un grado menor. Un coronel ya para el año 94 retirado, es cierto, pero no es un grado menor, No, para al nada. contrario. Estamos Muy por el hablando contrario. de un Coronel del alto ejército. oficial del ejército que en 1994 estaba retirado, Estaba retirado, sí. que tenía un campo en la zona de Cañuelas, Sí, el militar, sí, 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 sí. y que tenía un vecino. Tenía un vecino. Un vecino de campo, también en Cañuelas, un campo que estaba ahí nomás, enfrentado prácticamente, y que era un hombre de dinero. Le iba muy bien con su empresa. Muy laburante. Era laburante, una empresa de venta de sanitarios. Sanitarios, cerámicos, de Cerámicos. construcción. Al tipo le iba bien. Sí. Ah, De hecho, la empresa sigue existiendo todavía. sí, sigue existiendo porque la familia... Este hombre continúa. era- Bueno, ahí está, ¿ves? Ricardo Hospital. De esta persona estamos hablando, esta es la empresa... El Emporio del Cerámico. Sí, Relativamente reciente. Va. Sí, sí, una empresa de Adrogué con De muchos Adrogué. años, una gran Sí. trayectoria, a la que siempre le fue bien porque laburaba bien, porque era honesto. Sí. Gente de laburo, familia de laburo, Familia de laburo, sí. que trabajaba en no digo corralón, porque es un negocio hecho y derecho que tiene una parte de corralón claro, de claro. venta de sanitarios, pero muy llamativo. Sí, Y viste que siempre en algunos lugares donde a alguien le va muy bien, porque labura mucho, porque tiene una familia que lo acompaña, siempre aparece alguien que empieza a mirar a ver lo que tiene el otro, que empieza a ¿cómo era estudiarlo. ¿Cómo era el coronel no tiene quien le dé plata? La novela era El coronel no tiene quien le escriba. Sí, exactamente, de Gabriel García Márquez. Pero este coronel tenía quien le escriba, de última, se puede decir, una figura. Lo que no tenía era guita. No. Y le molestaba mucho no tener plata. Sí. Y de esa manera, por interés, por codicia, yo tengo que suponer que tenía un campo en Cañuelas, coronel retirado del ejército, no es que andaba mendigando un pancho. Tengo que suponer que ahí había codicia. Y entonces, en Cañuelas también tenía, como vos dijiste, a hospital de vecino, porque el hospital tenía también ahí un terreno. Y se empezó a fijar en él para ver cómo podía hacer para sacarle plata. Ricardo Hospital era un laburante, tenía 55 años para 1994. Sí, Estamos hablando, para que se dé una idea, a veces a uno le cuesta ubicarse temporalmente. La Argentina estaba muy pendiente, entre otras cosas, del Mundial de 1994. ah, claro, en Estados Unidos, sí, sí, sí. Ese año Estados Unidos, el Mundial de Maradona, el que iba a ser el último El Mundial. mundial maldito. El Mundial maldito para, Mundial maldito. para los argentinos. Ricardo Hospital, que trabajaba en este emprendimiento con la familia, el 10 de mayo de aquel 1994 Sí, va a terminar de trabajar, cerca de las 7 de la tarde, a Adrogué, va a agarrar su camioneta, una Ford F100, sí, señor. camioneta típica de laburante, Ujú. y va a irse a la peluquería. Su plan era irse del negocio, pasar por la peluquería y después seguir con su vida. Sí. Sale con la camioneta, lo ven compañero de trabajo, chao muchachos, Ya, nos vemos. Claro, obvio. Sí.
Se va con la camioneta y desaparece. No se lo ve más. No, no se lo ve más. Durante mucho tiempo. Ahí empiezan las dudas, las preguntas, qué le había pasado a Ricardo, porque no era un hombre que fuera a desaparecer sin dar explicaciones, tenía hijos, Sí, dos. Sí, tenía no una recuerdo. mujer que lo Sí, que lo esperaba, tenía esposa, por supuesto. un emprendimiento muy exitoso y por supuesto no se iba a borrar por borrarse. Entonces empezaron a buscarlo por todos lados. ¿Te parece? Desapareció. Sí, Ricardo Hospital desaparece. Saliendo de su laburo con la camioneta, iba a la peluquería, no llegó, desapareció. Hay una nota de aquel entonces. sí. Hay ¿Por una qué? crónica. ¿Por qué el periodismo empezó a fijarse Dale. en este caso? Porque lo que sí va a aparecer unos días después es la camioneta de Ricardo Hospital. ¿Cómo? Estaba quemada. Y según dirían algunos peritos, con algunas manchas de sangre. Un panorama terrorífico. Sí, el peor de los panoramas. Pero vamos a ver Vamos la a la crónica nota de de aquel entonces, dale. Esta camioneta pertenecía a Ricardo Hospital, un poderoso empresario de Adrogué. Apareció quemada intencionalmente a un costado de la Ruta 58, cerca de San Vicente. Del empresario no hay noticias. La policía teme que se esté ante un secuestro extorsivo. Acá tenemos, la unidad regional trabaja en la denuncia que existió hace 2 días sobre el robo de un vehículo de ese señor. Fue sustraído del negocio de este señor Hospital, pero denuncias referentes a que le haya sucedido algo a la integridad física del señor Hospital no tenemos conocimiento. ¿Hubo mancha de sangre? Hubo manchas. Los peritos están efectuando las pericias pertinentes para ver si eso es tejido hemofílico o no. Señor, cuéntenos un poco, ¿cómo es Ricardo Hospital? Para mí es buena persona. Nunca tuve ninguna clase de problema con él. Nos dicen todos que comenzó trabajando desde abajo, muy abajo. Sí, yo lo conozco, que él y la señora, en una palabra, hasta hacían la vigueta ellos. Con eso le digo todo. Claro, claro. Es uno de los primeros y el último que se va de acá. Este emporio que levantó acá del cerámico justamente, lo hizo trabajando muy lo duro. hizo trabajando. Si lo tiene es porque realmente lo hizo a fuerza de pulmones, en una palabra. Según el chofer me dijo que iba a ir a la peluquería ayer. ¿Iba solo, sin el chofer? No, iba solo él. Iba sí. solo. Solo, en la camioneta, según me dijo él. Bueno, vamos a mencionar a Enrique Drech, Por obviamente, supuesto. al turco. Porque, bueno, la primera etapa de Cámara de Crimen la inauguró él, la hizo él, era de él. Sin duda. Y bueno, acá también reporteó y dio información. Lo del comisario o lo del oficial de policía, como siempre, toda la policía es muy confuso. Sí, robo, No, secuestro. un robo, pero no secuestro, la mancha de sangre, bueno, vamos a ver si es más... Bueno, escuchame, hermano, el tipo salió, no hay robo. El tipo salió con la camioneta. Y después la camioneta... después la quemaron. Después la quemaron. Entonces... Hay que pensar en Pero otra en aquel cosa. entonces todavía, bueno, ahora en ciertos lugares siguen haciendo lo mismo. La policía toma a los periodistas por tontos. Sí. Eso es conocido. ¿Dónde podemos ir ahora? Porque A lo que tenemos sigue, Richard, Sí, y lo que va a pasar después, sí. es que la familia de Ricardo Hospital, más concretamente Pedro, su hijo, Sí. va a recibir un llamado. Sí, ahí se cierra el círculo sobre el secuestro extorsivo. Se empieza a pensar en el Sí. secuestro. ¿Por qué? Porque lo llama Sí. un hombre y le dice, tenemos retenido al señor Hospital. ¿Eh? Tenemos retenido al señor Hospital. ¿Retenido? Tenemos retenido. Las dos palabras iban a ser clave. Tenemos, nosotros, Sí. retenido. Un término raro para un secuestrador. ¿Retenido para un rata secuestrador? Retenido. Sí. Lo tenemos retenido. ¿Quién usa esa palabra? Ahí empieza a investigarse esto como ¿Qué un pidieron guita? secuestro, Richard. Pidieron plata. Porque piden Sí. 3.400.000 pesos de aquel entonces. Era un dinero, ¿eh?
Eran 3.400.000 dólares, Richard. Ah, bueno, claro, estábamos con la convertibilidad, mira vos. Claro, obviamente. Digo, está bien, no había la diferencia quizás que hay hoy entre lo que es un dólar y lo que es el peso, pero 3.400.000 pesos eran 3.400.000 dólares. Sí. Y sí, punto. sí, era eso. ¿sí? Sí. No, estábamos hablando de una fortuna. Sí. Para ese momento, ni hablar para ahora. Sí, claro. Pero le piden esta plata que obviamente la familia no tenía. La familia no tenía 3.400.000 dólares. Una cosa es ser próspero, tener un buen negocio, y otra cosa es tener 3.200.000 o 400.000 dólares. ¿No? ¿Qué pasa? A la familia la empieza a asesorar la policía. Mm. Y le empieza a decir, bueno, mantengan abiertas, esperen los llamados, Claro. sigan negociando y pidan una prueba de vida. O sea, Sí, que los hagan hablar con Ricardo, claro. que les manden una foto de Ricardo con el diario, del día, Sí. No, pero que les permitan a ustedes hacerle una pregunta a los captores, que solo pueda responder Ricardo y que les digan la respuesta. Prueba de vida. No aparecía, no. pero seguían los llamados. Seguían los llamados, seguía la negociación, pero la prueba de vida no aparecía. No, En los llamados y en la negociación, esos 3.400.000 fueron descendiendo. sí, fueron bajando porque la familia le decía, auténticamente no tenemos. No tenemos la plata. Y encima con el hecho de que la prueba de vida, como dijiste, no había. Lo cual complicaba toda la cuestión. Creo que llegaron a rebajarlo a 300.000 Sí, pesos dólares. 3.400.000 a 300.000 dólares. Sí, señor. Dicen, 300.000 dólares lo liberamos. Y ahí la familia insiste, bueno, vemos la forma de buscar, de juntar este dinero, vendemos propiedades, pero queremos una prueba de vida. Que nos digan que Ricardo, o nos demuestren que Ricardo está bien, que está vivo. Obvio. Que era lo que le marcaba la policía. Sí. Pero la prueba de vida no va a llevar nunca, Richard. No hubo prueba de vida. Y lo que va a hacer la policía es empezar a rastrear las llamadas. Al principio no llegan a ningún lado. Teléfono público, un teléfono que no tenía nadie como propietario registrado, hasta que se encuentran con un teléfono que sí tenía propietario, por lo menos en los papeles. Un teléfono que estaba a nombre de otro militar, que no era coronel. Otro militar que no era coronel. No. Socio, pariente. Bueno, a ver. Los investigadores dicen, bueno, el último llamado extorsivo lo hizo un teniente del ejército, que en ese momento estaba con una cuestión de una lesión, no estaba trabajando, pero era miembro activo del ejército. Era activo, sí. Llamado Marcelo López. Marcelo López, pero López no es... ¿Es un militar? Sí, El papá también es militar. Norberto López. Es coronel. Coronel Norberto. Pero escúchame, si está al lado nuestro en el campo de Cañuelas, es nuestro vecino del campo. No puede ser. No, escúchame. Pero si nos conocemos. Nos saludamos siempre. Nos saludamos siempre. Se llevaba muy bien el coronel con Ricardo. Charlaban siempre. Charlaban siempre. Este es Norberto López. Siempre charlaban. Bueno, 3 años lo estuvo planeando. Lo que iba a hacer ese día de mayo, el 10 de mayo del 94, cuando saliera solo Ricardo Hospital de su trabajo. 3 años lo planeó ese hombre que está allí detenido, el coronel retirado Norberto Hugo López. Porque ante el hallazgo de la prueba, el testimonio de la familia, lo conocemos, la policía va a ir a Cañuelas. Va a Cañuelas. Lo va a meter preso Norberto López y va a aparecer el cuerpo. Y aparece el cuerpo, este tipo confiesa. Confiesa y de entrada nomás, ¿cómo hizo para atraparlo? Si eran conocidos. Cuando salió de su lugar de trabajo, le hizo señas
Y Hospital paró, si eran, no digo amigos, pero eran conocidos. Escuchame, el campo, vean vecinos del campo, qué sé yo. Y le paró. Como hacía el Clan Pucho. Como hacía el Clan Pucho. Exactamente igual. Estaban conocidos. Me quedé con el auto, llévame. Ahí estamos viendo el momento estas imágenes, mirá. del hallazgo del cuerpo de Ricardo Hospital envuelto en una lona de las que se usan en las piletas como cobertores y enterrado en el campo de Norberto López, ahí en Cañuelas, en el campo de su vecino. En el campo del vecino. Lo mató y lo enterró ahí, en el campo. Y Norberto López iba a decir, lo fui a buscar, le hice una seña, subí a la camioneta. Lo que termina reconstruyendo la justicia entre la confesión y lo que investigan es que le disparó adentro de la camioneta, por eso había sangre, un primer tiro en el abdomen, que luego lo remata y luego lo va a llevar al campo. Sí. Norberto López, vos decías, Richard, confiesa, sí, pero la imputación no lo alcanzaba solo a él, también iba contra el hijo. Claro, el subteniente, teniente del ejército, hay una cuestión con eso. Cuando el coronel, acá está, cuando el coronel confiesa y repite aquí en el juicio esa confesión, siempre quiso sacar al hijo, o lo sacó al hijo de la acción. A pesar de que todo indicaba que era muy difícil para una sola persona hacer lo que le habían hecho a Hospital. Déjame decir, antes, porque tenemos esto lo vamos a escuchar y lo vamos a ver, pero déjame decir, ¿por qué? Porque le había pedido plata prestada el coronel López a Hospital. Y Hospital le dijo que no, le había pedido una cifra exorbitante. Bueno, no tengo esta plata. Bueno, y eso desencadenó, le pidió, no una vez, le pedía y le pedía y le pedía. Eso desencadenó el final de Hospital. Pero si lo tenemos, vamos a ver cuando confiesa, ¿no? En el juicio. En el juicio, dale. Con la declaración del hasta ahora único responsable y confeso autor de la muerte, coronel retirado Norberto López, comenzó a las 9:10 de la mañana, en la sala 2 de la Cámara del Crimen de Loma de Zamora, el juicio oral por el asesinato del empresario Ricardo Hospital. Con 62 años, vestido de traje marrón, el exsecretario de Hacienda de la provincia de Córdoba, en la época de la dictadura, se mostró visiblemente nervioso, pero no dudó, tal como lo hizo hace más de 2 años ante el juez Banchil, en reconocer que fue él quien de 2 balazos dio muerte al empresario. Saqué el arma, desenfundé, cargué, le hice el primer disparo. Apoyado en el dictamen de los peritos, el fiscal pidió para López la pena de reclusión perpetua por tiempo indeterminado, por considerar que el coronel retirado siempre supo lo que hacía. En cambio, para su abogado, López es inimputable y no dudó en pedir la absolución. Es inimputable, es decir, que no comprendió en el momento de los hechos lo que estaba realizando. Eso me desubicó totalmente. Me desubicó. Me desorganicé mentalmente. Los peritos han dicho que es un hombre que comprende la criminalidad del acto y dirige sus acciones, es decir, es un imputable, aunque tiene arrebatos de violencia, es un hombre violento, tiene un temperamento violento. En la causa también está involucrado su hijo, Marcelo Adrián López. En el momento de encontrar el cuerpo, López reconoció haber ayudado a su padre a enterrar a Hospital, pero desde aquel día, el coronel retirado afirma y jura que su hijo recién se enteró cuando lo detuvieron. Nadie conocía mis movimientos. Bueno, a ver, no estaba loco, de ninguna manera. La familia Hospital sabía, justamente por referencia de Ricardo, de quien resulta víctima, cuando hablaba con López. Con este coronel, sí. Que López se jactaba de las torturas, de las violaciones a los derechos humanos que había cometido durante la dictadura. Entonces, ese perfil, ese perfil de violento, de arrebatos de furia, bueno, más o menos. Sí, iba con la lógica de una personalidad que no era una personalidad inimputable. No, era la personalidad de un tipo sabía que perfectamente lo que hacía. Sabía lo que hacía. La violencia, mirá, fíjate, esto fue la tapa del diario cuando dio positivo el control antidoping de Maradona
en el Mundial de Estados Unidos. Claro, bueno, claro. Y abajo, a Hospital lo asesinaron apenas fue secuestrado. Esto fue parte de la reconstrucción de las pericias y de lo que iba a terminar contando. Mirá qué buena etapa. 3 noticias fuertes, ¿eh? Sí. Sí, el abuelo. Entregó el jefe de Barra Brava de Boca. De la Barra de Boca es el abuelo, José Barrita. Bueno, pero estamos acá. Justo cuando se da la información de lo que pasó con Maradona en el Mundial de Estados Unidos, a Hospital lo asesinaron apenas fue secuestrado. Richard, lo que quedaba pendiente acá era, con Norberto López condenado, ¿qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con el hijo? Es verdad, bueno, el hijo, el encubrimiento, viste que, en fin, el hijo dijo, yo ni siquiera sabía qué enterraba o a quién enterraba, y como que fue amenazado, coaccionado por el padre para que le dé una mano en esa tarea. La realidad, Richard, es que lo único que hizo Marcelo López en 17 años, que fue lo que tardó en llegar a juicio él, fue dilatar la investigación todo el tiempo. Sí, hay que tener en cuenta eso porque es muy importante. El crimen fue en el 94. El crimen fue en el 94. Trataron de llevarlo a juicio en 2 oportunidades distintas. Su defensa planteaba, esto es cosa juzgada, porque el asesino es Norberto López, el hijo no tiene nada que ver, o acá no hay una acción independiente de Marcelo López, sino que esto encuadra dentro de la general de la ley de el encubrimiento, no podés encubrir a tu padre, no es punible. No es punible. Pero lo cierto es que patearon y patearon el juicio hasta el año 2011. No es joda esto. 17 años lo patearon. Vamos a ponerle 15 desde que se produjo la detención de López, el juicio a López, perdón, al padre. ¿Sabe lo que es meter recursos tras la plata? La plata. Pero ¿qué logró? Logró que todo prescribiera. Sí. A él 15 años, 17 años. Lo terminan llevando a juicio. Justicia de mierda. Total. El fiscal dice, lo acusa y dice, él participó del secuestro, de la quema del vehículo, del entierro de la víctima de Hospital, y los jueces dicen, no, del crimen no hay ninguna prueba. El resto de los delitos, si los cometió, prescribieron. Porque son menores en relación al homicidio. Hubo un juez que llegó a decir esto, mira, si hay algo de lo que se pueda atribuir a este tipo, sería una participación secundaria. La participación secundaria tiene una pena, chicos. También prescribió. 17 años después. La verdad que debieron haber escrito, pero de verdad, no como hizo otro. Debieron haber escrito en el encabezado de la sentencia, en el encabezado, autos y vistos, 2 puntos, pedimos perdón. Perdón. Pedimos perdón por fallar 17 años después. Perdón a la memoria de Ricardo Hospital sí, y a su familia. Y a su familia. Vamos a ver lo que dibujó Miguel Paradiso, ¿te parece? Vamos, dale. Mike. Vamos, a ver, Mike. Estuvo trabajando. Este asunto... Bueno, interpreté un poco lo que pudo haber ocurrido cuando comenzó la muerte de este hombre. Claro, es verdad. Es verdad. Es el momento en el cual el asesino, el coronel, lo engaña a Hospital y le dice, tengo un problema, llévame, que me quedé a pata. Sí, claro. Como siempre, Miguel Paradiso nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más de lo que hace el maestro, Miguel Paradiso Arte en Instagram, y todos los dibujos que hace acá, Miguel. Gracias, Rolo. Escúchame, ten en cuenta que